Entonces, hemos visto parte de lo que es el tema de investigación. Vamos a hacer un resumen apretado hasta llegar al tema donde hemos quedado. Hasta el momento hemos visto investigación cuantitativa. Y en investigación cuantitativa hemos visto todo, hemos llegado ya hasta la parte de metodología. Y después viene la segunda parte de la investigación, porque está ahí ese protocolo. La segunda parte ya corresponde a toda la parte operativa de la investigación. Y hemos hecho un título, un problema, objetivos. Después de objetivos hemos visto lo que es la justificación de la investigación. Voy a ver, es que cuando suena esto, ya, no está bien. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar en un laboratorio, porque lamentablemente no han podido hacer ustedes trabajo de campo, como es recoger información. Hacer, por ejemplo, una investigación sobre la desnutrición en alguna escuela, el consumo de tabaco o alcohol en los bachilleres, después lo que es alguna patología como tuberculosis, abandono del tratamiento de tuberculosis. O también podemos hacer investigación como es métodos de planificación familiar, donde podríamos haber aplicado instrumentos de recolección de la información y tener relación un poco directa con los investigados, que serían los que nos van a dar la información. Todo debido a esta pandemia nos hemos limitado a recoger información. Algunos están trabajando con hospitales. Ahí vamos a ver ya entrar lo que es la parte operativa de la investigación, cuando ya vean con qué información van a trabajar. Y luego viene todo el proceso de análisis, viene el proceso de primero recolección de datos, análisis, sistematización de la información, y al final llega a las conclusiones. Y esta conclusión, o las conclusiones, se las verifica o se las cruza con lo que es la hipótesis. Todo dentro de un gabinete, o sea, estamos haciendo un trabajo más bien alejado de lo que es la parte de investigado, porque nos hemos limitado a buscar información a través del Internet, de los diferentes nosocomios o hospitales, para poder hacer nuestro trabajo. Y es la parte un poco, no hueco, sino un poco que no se puede llegar a hacer como debería ser. Pero lo importante es conocer la metodología de este tipo de esta materia, que es la investigación científica. Eso sería la investigación cuantitativa, que se trabaja dentro del paradigma del positivismo, y luego se tiene la investigación con enfoque cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque se manejan números, se manejan operaciones aritméticas o todo lo que es la bioestadística, que es lo que ustedes no han llevado bioestadística. Entonces hay un poco de cuello de botella acá, porque normalmente hace un año atrás metodología se lo llevaba en tercer semestre y en segundo llevaban lo que era bioestadística. Entonces entraban con ciertos conocimientos para poder operacionalizar las variables y poder sacar resultados un poco más concretos. Bien, entonces esa es la investigación cuantitativa. En cambio, lo que vamos a ver ahora, lo que ya hemos visto parte de la investigación cualitativa, que tiene un enfoque que hemos visto diferente. Hagamos un resumen. Por ejemplo, tenemos tipos de investigación, tenemos estos tres grandes grupos o tres grandes enfoques también que se llama. Un tipo de investigación o enfoque sería la investigación-acción, y hemos indicado que aquí se trabaja o se tiene también como paradigma la fenomenología, y a través de todo este procedimiento el investigador se reúne con los investigados, ve un problema con ellos, saca un listado de problemas en una comunidad de salud, y si queremos dirigirnos un poco, como hemos dado el ejemplo, podemos ver cuáles serían las patologías o de qué se enferman los niños en esa comunidad. Habíamos visto que daban un listado, los niños se enferman de tos, se enferman de diarrea, se enferman de fiebre, de fríos, en fin, toda la patología inherente a los niños menores de 5 años. Y luego me hemos llegado como ejemplo de que
uno de los problemas que tiene esa comunidad sería que los niños presentan muy frecuente diarrea. Pero si bien tenemos una idea de lo que es la diarrea, o la comunidad tiene una idea a través de sus conocimientos básicos, entonces sabe lo que es la diarrea, pero por lo general ellos interpretan la diarrea cuando el niño está complicado de la diarrea. Tiene fiebre, tiene evacuaciones frecuentes, pueden ser sanguinolentas, etc. Entonces el niño está con diarrea. En ese momento recién lo llevan al hospital. Y en el hospital hacen todos los procedimientos. Primero ven qué tipo de diarrea o qué tipo de, si tiene o no tiene deshidratación, porque ustedes saben la diarrea como diarrea no mata, pero sí las complicaciones como son la deshidratación. Y sabemos que hay tres, la leve, la moderada, la grave o severa. Y la que mata es la severa. Entonces, hasta ahí la comunidad tiene una idea de las cosas, pero para ellos la diarrea es una enfermedad cuando el niño es llevado al hospital, no cuando empiezan los síntomas, porque dice que esta diarrea puede pasar incluso sin tratamiento. El grupo de investigadores lo que hace es también revisar los datos estadísticos del hospital y evidentemente se ve que la primera causa de la consulta es la diarrea, pero la diarrea complicada. Entonces, una vez que se tiene esta relación con la comunidad, se trabaja por lo menos para llegar a ver lo que es sus necesidades en salud, el investigador con su equipo empiezan a hacer los trabajos de investigación. Entonces trabajan con la población, obtienen información, la procesan esta información y al final termina la investigación y llegan a dos conclusiones como investigadores. Uno, de que la diarrea es una patología muy frecuente en la comunidad, especialmente en los niños, y se debe básicamente a factores por falta de consumo de agua limpia y el otro componente por falta de educación en lo que es y promoción de la salud por parte en las madres. Entonces son dos conclusiones que pueden llegar. Y como conclusión final dejan dejan recomendación, dice que para que tengan agua limpia necesitan un sistema de agua. Y para que mejorar lo que es el cuidado y el manejo de los niños en cuanto a su aseo, su cuidado y el manejo de los alimentos, viene la parte de la promoción de la salud, educación en la salud, que ya es una responsabilidad del sistema de salud. Y por eso se llama, dice, acción, ejecución. Entonces, ¿quiénes van a ejecutar todo el procedimiento? Serán las autoridades, porque ahí se les deja todo el informe, las recomendaciones, que sería lo ideal tener una red de agua potable, puede ser una red con un pozo, con un sistema de un pozo y además con un tanque elevado y su red de distribución, por un lado. Entonces, esta es la investigación-acción que está bajo el paradigma de fenomenología. En cambio, la investigación-acción participativa ya es mucho más profunda, podemos decir, porque esto trata de su finalidad, su fin es lograr que haya un cambio en las actitudes, un cambio en lo que es el accionar en salud de una comunidad. Tarea no fácil, pero bastante, puede ser compleja, pero no difícil de llevarla. Y este tipo se llama investigación-acción participativa porque se trabaja en conjunto con los sujetos y los objetos trabajan juntos. Los sujetos, que son los investigadores, y los objetos, que son los investigados. Entonces, con ellos también se hace primero una reunión, se tiene un grupo, se ve las necesidades de salud, etc. Y también se llega a la conclusión, a través de la revisión de los libros de los datos estadísticos del hospital, de que la diarrea había sido una enfermedad. Pero también ellos tienen la percepción de que la diarrea es una enfermedad cuando el niño se le complica o lo llevan al hospital. Pero se puede ver de que también la diarrea, se hace trabajos de grupo, se pregunta, hemos hecho un ejemplo, pueden ser 40 madres, se les pregunta si la diarrea es una enfermedad a través de cartoncitos, que es el método SOP, tienen que colocar, supongan que son 40, dice la diarrea es una enfermedad cuando se presenta en la casa, entonces si dicen sí, colocan sí, si dicen no, colocan no en su tarjetita y se pega la tarjetita. Y se llega a conclusiones al final de que de las 40 madres, por lo menos unas 38 madres dicen que la diarrea no es una enfermedad cuando se presenta en la casa, porque no tiene mayor relevancia. Y unas 2 personas consideran que la diarrea sí puede ser una enfermedad. Entonces ya con esta idea, con este tópico, ya podemos
empezar a trabajar con la comunidad. Entonces aquí se trabaja con ellos, se va explicando de que la diarrea es un proceso infeccioso, etcétera, y se va trabajando conjuntamente con el hospital para ver de que ellos, ¿qué entienden primero por diarrea? Entonces lo que se hace acá es hacer de crear conocimientos, de crear lo que se llaman conceptos. Pues, a través de esta metodología se logra, lo que se hace es elaborar conceptos con la comunidad. Y también también se maneja el marco teórico, porque para trabajar con lo que es la diarrea, los investigadores tienen que conocer a profundidad lo que es el tema en sí y elaborar su marco teórico. Lo importante es al final de que hemos dicho de que se entiende de que la diarrea ha sido una enfermedad no solamente cuando llevan al hospital, sino cuando se inicia, y que también se debe a dos grandes factores: a la falta de consumo de agua limpia y a la falta de educación y promoción en salud. Al final se llega a conclusiones conjuntamente con el objeto y el sujeto, como tienen una interrelación directa, llegan a conclusiones. Y una conclusión va a ser de que se necesita un sistema de agua potable, con una red de agua potable, incluso domiciliaria. Y para esto lo que se hace es dejar recomendaciones o con las autoridades, que son parte también del trabajo de investigación. La comunidad, entonces, no presiona, sino se llega a la conciencia de que hay que tener una red de agua potable para que ellos, los niños y la población en general, consuman agua limpia para disminuir los casos de diarrea y así evitar la muerte por las complicaciones de esta. Entonces, lo que estamos haciendo sería un cambio de actitudes en la comunidad. Por eso que esta investigación se dice que empieza de abajo y sigue hasta arriba, de abajo hacia arriba o de dentro hacia afuera, porque son investigaciones que tratan de cambiar la forma de pensar, la forma de accionar en la comunidad. Esto es un resumen apretado de lo que es la investigación acción participativa, que ya lo hemos tocado. La investigación etnográfica, dice, esta es más, estudia los fenómenos sociales, tratando de descifrar el significado de la conducta humana. Entonces, la antropología es la base de este tipo de investigaciones. Son investigaciones sociales que estudian los usos, las costumbres de las sociedades, de las comunidades, para ver por qué ellos manejan ciertos parámetros y cómo ellos manejan su salud, etcétera, etcétera. Entonces, son fenómenos sociales que está a cargo de la antropología y más de la sociología. Esto un poco rápido sobre qué es los tipos de investigación. ¿Qué corriente tiene? La fenomenología y el constructivismo. La fenomenología para la investigación-acción y la investigación etnográfica, y el constructivismo es el paradigma para la investigación-acción participativa. Luego tenemos dentro de la investigación cualitativa en general para las tres, ¿qué tipo de conocimiento? Un proceso de evolución constante, porque estamos trabajando constantemente, continuamente, se va evolucionando en el proceso del conocimiento, y también trabaja con fenómenos en un contexto. La relación objeto-sujeto, especialmente para la investigación acción participativa, ambos participan en toda la investigación y por lo tanto sufren cambios a medida que va elaborando la investigación, y especialmente conclusiones, resultados de la investigación para que haya cambios positivos en cuanto a la sociedad, especialmente la investigación acción participativa. Los resultados, ¿cuál es el fin de esta investigación? Es la transformación de la sociedad, especialmente con investigación acción participativa. También tiende a cambiar la investigación acción y también la etnográfica, pero con mayor profundidad es la investigación acción participativa. Involucra a los participantes, o sea, trabaja en conjunto, por lo menos con la comunidad, para ver sus problemas de salud, y puntualmente hemos visto los problemas de salud en los niños. Entonces, involucra a los participantes. Acá también en la etnografía se reúne con los grupos sociales, se reúnen para tener información del manejo de su situación cultural, de sus conocimientos sobre diferentes formas de enfocar la salud. Es aplicado porque se aplica en grupos pequeños o se aplica en grupos sociales para producir un cambio. Y es deductivo porque va deduciendo paulatinamente a medida que va avanzando la investigación. La procedencia, ¿de dónde proceden estas investigaciones cualitativas? De las ciencias sociales y de la antropología, básicamente. La aplicación se aplica a estos trabajos, estas investigaciones con grupos pequeños. Pueden ser grupos pequeños, pero numerosos, no solamente 1 o 2 grupos. Pueden trabajarse con 4, 5, 10 grupos, que ya viene a ser más representativa de la comunidad. Entonces, la aplicación, estudio en grupos pequeños. La investigación, ¿cuáles son las características de esta?
dice una observación con poco control, porque no se puede controlar de una forma estricta todo el funcionamiento de la investigación. Es muy subjetiva, va perspectiva desde adentro o desde abajo hacia arriba, va orientado a los procesos para ver cómo funcionan los componentes, entonces cómo se orienta y se manejan los procesos en el manejo de diferentes tipos de investigaciones. Estudia casos aislados. Si estamos viendo acá el caso de la diarrea, podemos ver la tuberculosis, podemos ver una infinidad de patologías, podemos ver incluso problemas delicados y complicados como la planificación familiar, el problema del aborto, en fin, se puede hacer una infinidad de tipos de trabajos. Asume una realidad dinámica. Esto es importante aquí. Asume una realidad dinámica, o sea, asume un proceso de modificación o el proceso de cambio que va teniendo, que puede ir teniendo la comunidad a medida que va haciéndose el proceso de investigación. Estas investigaciones no se hacen de pocos meses, generalmente tardan meses y hasta años en hacer un buen trabajo. ¿Y cuál es la finalidad? Su característica es el descubrimiento del conocimiento. ¿Qué calidad de información? Enfatiza la validez, o sea, tenemos que validar todos estos conocimientos, tenemos que dar una certeza de que lo que se está haciendo, lo que propone, lo que indica este tipo de investigaciones es dar una validez a todo el proceso. El uso describe y genera nuevas teorías. Marco teórico, marco conceptual. Decíamos, se construye durante la investigación. El marco teórico se lo elabora, es un resumen, hemos dicho, del problema que se está investigando, de la patología en este caso, ponemos ejemplo de la diarrea, y el marco conceptual son los enfoques que va dando la comunidad, los conocimientos que ellos tienen sobre un problema determinado, van construyendo conceptos, y lo que hacen los investigadores es ir moderando para que estos conceptos sean realmente conceptos sólidos que pueden mejorar, que pueden apoyar muchísimo en el proceso de la investigación. Las variables, se definen nuevas variables. Lo interesante de este tipo de investigaciones es que uno se plantea variables de inicio. Entonces, ustedes saben que ya hemos visto el tema de variables que pueden ir modificándose a medida que va avanzando la investigación. Pues se dice define nuevas variables. Las técnicas para obtener información en este tipo de investigación cualitativa. Podemos utilizar entrevistas, entrevistar a grupos, podemos hacer encuestas, podemos trabajar con grupos focales, podemos hacer estudios de caso, podemos hacer observaciones o podemos hacer acciones como el caso de investigación-acción. Son las técnicas que se utilizan. Cuando veamos cómo se recoge esta información, ahí vamos a tocar más en detalle esta parte. El tipo de análisis, ¿cuál es el análisis? ¿A qué pretende, a qué va este tipo de investigación? A comprender la conducta humana. Entonces, la tarea, la complejidad de este tipo de investigaciones, entrar a la parte de comprender la conducta humana es algo muy complicado, por eso el trabajo es muy tedioso, el trabajo es de mucha dedicación, de mucha entrega a este proceso, porque lo que hacen estos investigadores, tratan de cambiar, primero comprender el porqué de las cosas de la sociedad en un determinado componente y después de comprender de cómo se puede lograr cambiar este procedimiento si está mal encaminado. Los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Los sujetos son los investigadores. ¿Ya? Entonces, los participantes son los sujetos de la acción. ¿Quiénes son estos sujetos de la acción? Son los investigadores. Entonces, y el objeto son los investigados. A veces hay confusión con esto. Es muy fácil confundirse entre objeto y sujeto. Entonces, los sujetos son los investigadores. Los participantes son sujetos, o sea, sujetos de acción. Son los que hacen todo el proceso de la investigación. Y estos sujetos de acción tienen diferentes criterios. Tienen criterios para reflexionar sobre lo que se hace, cómo se hace, el por qué se hace o no se hace y las consecuencias de las acciones. Entonces, estos sujetos de acción son reflexivos sobre un tema. Entonces, sobre lo que se hace sobre el tema, cómo se lo debe llevar adelante todo el procedimiento, el por qué se hace el procedimiento de la investigación, o no se hace esta investigación, a veces no se logra hacer, se la corta porque las situaciones no da, porque hay que ver cómo se trabaja con la comunidad, a ver la comunidad, no todos piensan igual. Hay diferentes grupos que a veces no quieren que se haga investigación, entonces es mejor, se levanta y dice mejor no hacemos las cosas y las consecuencias, y también las consecuencias de la acción. Las consecuencias va a ser tratar de mejorar siempre la situación de salud
y a través de un proceso de cambio en la sociedad. Ya que habíamos puesto uso de métodos anticonceptivos, lo pasamos. Lo que llevamos más adelante hemos visto lo que es el protocolo. El protocolo, al igual que en la investigación cuantitativa, tenemos el protocolo en investigación cualitativa. Estos protocolos se manejan para las 3 investigaciones con diferentes procedimientos o cambios, depende del enfoque que se le dé. Entonces hemos visto que hay introducción. Un protocolo debe tener una introducción. En esta introducción, los antecedentes del problema de investigación, cuál es el propósito de la investigación, cuál es la importancia del trabajo de la investigación y en qué vamos a utilizar los resultados, para qué van a servir los resultados, entonces la utilización de estos resultados. Entonces la introducción tiene antecedentes, propósito, importancia y la utilización de los resultados. Luego, otro elemento, el cuestionamiento de la investigación, las preguntas de la investigación, el por qué se está haciendo la investigación y por un lado, y por qué también se presenta este problema de salud en la comunidad. O sea, es un proceso de cuestionamiento que se llama, en protocolos, este tipo de protocolo se conoce con el nombre de cuestionamiento de investigación. Nos planteamos metas y objetivos de la investigación. Siempre toda investigación tiene que plantearse una meta y objetivo para ver si se cumple en el futuro de nuestro trabajo. Se elabora un marco teórico y se construye un marco conceptual. Se plantea la hipótesis, pero la hipótesis también es diferente que la investigación cuantitativa. Lo que nosotros en la investigación cuantitativa, ustedes se han planteado una hipótesis. Y para qué quieren demostrar a través de su procedimiento de los datos de su investigación. Entonces, en este caso también se plantea hipótesis, pero como este es un trabajo de continuo, de acercamiento, de correlación, de trabajo con la comunidad, esta hipótesis puede ir teniendo cambios a medida que va avanzando la investigación. No es como nos planteamos nosotros en el cuantitativo, que nos planteamos una hipótesis y esa tenemos que demostrarla. ¿Qué estrategias, cómo vamos a hacer el proceso de investigación? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para hacer la investigación? ¿Qué técnicas de recolección vamos a utilizar para obtener la información? Un plan de análisis de la información. El plan de análisis en este tipo de investigación no lo hace y no lo ejecuta solamente los sujetos, o sea, los investigadores, sino que el plan de análisis incluye también todo lo que son las opiniones, todo lo que son las conclusiones que han sacado los grupos en su análisis de la situación en salud, porque esto es muy rico para poder hacer las conclusiones y llegar a sacar datos interesantes que podrían permitir mejorar la situación de salud en una comunidad. Y finalmente, las referencias bibliográficas. En toda investigación, las referencias bibliográficas van al final, como conclusión, ¿no? Algunos de ustedes han hecho referencias bibliográficas en su trabajo de protocolo, pero el protocolo casi no se puede colocar referencias bibliográficas, pero es mejor utilizar estas referencias bibliográficas cuando ya se elabora el informe final. Este es el protocolo. Ahora vamos a ver las fases de investigación que hemos tocado ya. Tenemos 4 fases. Tenemos la fase preparatoria, con sus etapas reflexiva y diseño, con los elementos de cada etapa. ¿Cuál es el producto de la fase preparatoria? Es de lograr tener un protocolo o proyecto de investigación. Entonces, la primera fase es la fase preparatoria, que es la reflexiva, con su etapa reflexiva y de diseño. Luego, acá tenemos en la etapa reflexiva qué elementos deben tomarse en cuenta para hacer esta reflexión sobre el problema que estamos queriendo investigar. Se hace una definición del problema, se elabora el marco conceptual y se construye un marco teórico. Se hace el diseño de la investigación. Para esto se selecciona el tipo de metodológico, con qué metodología voy a trabajar, qué técnicas voy a utilizar, qué instrumentos voy a manejar y cuál va a ser mi fuente de información. Cuando yo cumplo estas 2 etapas, la reflexiva y el diseño, entonces voy a terminar como producto teniendo el proyecto o protocolo de investigación. Luego viene la segunda fase, que es el trabajo de campo. Trabajo de campo que tiene 2 etapas, que son el acceso al campo, o sea, el ingreso al campo, o sea, donde se va a investigar, y la recolección de los datos en este lugar, en este campo, en esta sociedad o en este grupo donde vamos a trabajar. Pero se conoce más con el nombre de trabajo de campo. Cuando cumplo estas 2 etapas, el acceso de campo y la recolección de los datos, lo tengo bien definido, me va a dar información, que va a ser los datos acumulados. Para el acceso de campo, tengo que ver qué es relacionamiento y comunicación del investigador con los participantes. Esta es una etapa interesante en el acceso de campo, porque esto es
cómo se relaciona el comunicador con los participantes. Tiene que ser una relación horizontal. Aquí no se puede imponer criterios, no se pueden imponer ideas, tiene que salir de entre ellos. Por eso este grupo de investigadores son un grupo de personas muy afines, con un profundo conocimiento y una sensibilidad social muy alta. Entonces, para entrar a una comunidad no es fácil, la comunidad no permite especialmente extraños, y peor todavía si va a entrar a sacar información. Entonces, aquí no estamos entrando a sacar información, aquí estamos procesando la información que nos va a dar los grupos. Es así, una vez que tengo el consentimiento de la comunidad, me he ganado la confianza, entonces ya puedo seguir entro a la segunda etapa del trabajo de campo, que sea la recolección de los datos. Aquí es qué percepción e interpretación de la realidad por parte del investigador. Entonces, cuando recojo los datos, tengo que tener muy en cuenta y saber qué percepción e interpretación de la realidad tienen los investigadores y qué perspectivas y respuestas nos van a dar los participantes. Entonces, todo esto hay que trabajarlo, hay que elaborarlo para que, en fin, para que podamos tener buena información, nos permitan recolectar buenos datos. Una vez que cumplo estas dos etapas, acceso de campo y recolección de los datos, entonces está cumplida la fase de trabajo de campo y voy a tener datos acumulados. La tercera etapa o tercera fase es la fase de análisis, la fase analítica, una fase muy importante. Aquí tenemos tres etapas: la sistematización de los datos, o sea, la ordenación de los datos, que tenemos datos aquí acumulados, aquí los ordenamos, hacemos un análisis de estos datos y obtenemos resultados de este análisis. ¿Qué elementos que hay que tomar en cuenta en esta etapa de sistematización de los datos? Entonces se hace observación y registro de observación. El análisis, se hace un análisis por categorías, por estructura, por atributos aplicados a situaciones concretas. Y la obtención de los resultados, tenemos la formulación y verificación de resultados, que permita describir, contrastar, interpretar, analizar el problema, decisiones. Estas investigaciones van mucho a tomar decisiones, especialmente si queremos nosotros que estas decisiones que se toman, se las objeto. El sujeto y el objeto trabajan para tomar decisiones, que al final, cuando yo tengo estas tres etapas cumplidas, la sistematización de datos, el análisis de datos, la obtención de resultados, la fase analítica me va a dar como conclusión los resultados de la investigación. Y la última fase, que es la informativa. En esta última fase es la elaboración del informe. En esta elaboración de informe tengo que tomar en cuenta qué contiene esta elaboración de informe. Incluye el planteamiento del problema, el marco conceptual, tenemos el marco teórico y el marco conceptual y la redacción del marco teórico, la metodología que he utilizado para hacer la investigación, y especialmente, dice, los resultados alcanzados, conclusiones y recomendaciones. Todo esto va en lo que se llama el documento final. Esas son las fases de la investigación cualitativa. Ahora veamos las fases y etapas. Creo que estábamos por acá, un poquito más adelante. Este es un resumen, fases y etapas, y es lo mismo que lo anterior. Que aquí tenemos también las fases, las etapas. Aquí está fases y etapas. Lo que vamos a hacer es analizar un poco más en profundidad lo que son las fases, la fase preparatoria con su etapa reflexiva y diseño, y así vamos a ir viendo las diferentes fases. Fases y etapas. Primero tenemos la fase preparatoria de la investigación. Es una etapa reflexiva y una etapa de diseño. La segunda fase, fase de trabajo de campo, acceso al campo y recolección de los datos. La tercera, la fase analítica, sistematización de los datos, análisis de la información y obtención de los resultados. Y la cuarta fase, la fase informática. Ahora veamos un poco más en detalle cada fase. Aquí tenemos la fase preparatoria, que es la etapa reflexiva. En esta etapa reflexiva, ¿qué se hace? Definir y delimitar el problema de la investigación. Definir y delimitar el problema de la investigación en la fase preparatoria. Con su etapa reflexiva. También tenemos la etapa esta que es establecer el estado situacional del problema. ¿En qué situación se encuentra el problema? Pues dice establecer el estado situacional del problema. Aquí después tenemos el planteamiento de las interrogantes, por eso se llama reflexiva, porque me estoy preguntando el porqué de las cosas. Establecer posiciones y compromisos personales del investigador. Esta es una etapa reflexiva donde el investigador tiene que tener una posición muy clara sobre la investigación y qué compromisos personales va a tener el investigador o el grupo de investigadores.
Plantear el marco conceptual. O sea, se va a construir un marco conceptual para comparar y contrastar resultados, para ver si lo que pensaban antes, con la conclusión final, había sido lo que estaban pensando, a pesar de que ellos han construido el conocimiento, pero esto permite comparar y contrastar con los resultados. Y finalmente, en la fase preparatoria, en su etapa reflexiva, el producto es la justificación y el marco teórico y el marco conceptual. Entonces, en la fase preparatoria, en su etapa reflexiva, se ven todos estos elementos. En la fase preparatoria, pero en la etapa de diseño, tenemos primero definición de situaciones, qué rol, qué funciones, tareas y niveles de intervención de los investigadores. Esto es muy importante en el diseño. Tiene que estar bien claro qué rol va a cumplir este staff o este grupo de investigadores, qué funciones va a tener, qué tareas debe realizar y cuáles son los niveles de intervención de los investigadores. Es decir, no pueden ir y imponer criterios, no pueden ir y imponer sus ideas como tal, tienen que respetar lo que dice la comunidad, lo que dicen los objetos de investigación. Por eso se dice definición de situaciones. Es muy importante en esta etapa de diseño definir muy bien. Por eso los investigadores, para tener un grupo de investigadores para este tipo de investigación, se hace una serie de formas de selección, existen las técnicas y metodologías y procedimientos para reclutar, si viene el término, para tener un staff de investigadores. Después viene en esta etapa de diseño, hay que definir y formular los objetivos. Después se hace la selección de instrumentos para recolección de información. ¿Con qué instrumentos voy a recolectar la información? Y después voy a definir los procedimientos, cómo voy a hacer análisis de la información. Esta definición de procedimientos de análisis en el diseño ya tiene que estar muy bien entendido que este análisis no es un análisis tangencial solamente de los investigadores, sino también tiene que ser un análisis participativo, porque estamos haciendo una investigación donde participa la comunidad activamente, entonces ellos se sienten incluidos, se sienten imbuidos y además se sienten motivados para llevar esta investigación y van viendo que poco a poco sus ideas también se van plasmando en este tipo de análisis y se llega a buenas conclusiones. Y finalmente, en la fase preparatoria, en su etapa de diseño, tenemos la planificación del proceso con la comunidad, o sea, con los no sujetos, son objetos, aquí me he equivocado. Vamos a cambiar cuando les presente, son los objetos. Planificación del proceso con la comunidad, o sea, todo el trabajo en la etapa de diseño hay que planificar todo el procedimiento que se va a llevar a cabo con la comunidad. Todo eso debe estar diseñado, debe estar bien escrito en el documento en su fase preparatoria. Trabajo de campo, acceso al campo como etapa. Trabajo de campo, tenemos el acceso al campo, tenemos primero contar con la aceptación de la comunidad. Esto es muy, muy importante, porque si la comunidad no acepta y no quiere, porque a veces piensa que le están sacando información en beneficio para ellos, para los investigadores, a veces no aceptan, entonces hay formas, hay técnicas de trabajar con la comunidad para que ellos acepten el proceso de investigación que se va a llevar. Entonces, es un procedimiento muy cauteloso, un procedimiento muy complejo, delicado y que lleva tiempo. Hola. ¿Se escucha lo que estoy hablando? Hola, hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, porque he escuchado como unos murmullos por ahí. Ya, entonces, seguimos. Contar con la aceptación de la comunidad. Esto es muy importante. No se le puede imponer. Por eso hay formas de negociaciones con la comunidad. Pues se dice identificar el entorno, sus componentes y relaciones. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a hacer el proceso de investigación? ¿Quiénes lo van a componer? El entorno sería el medio social de la comunidad, o sea, la comunidad en sí. ¿Quiénes van a ser sus componentes y qué relaciones va a haber entre los investigadores y los investigados en cuanto a, por eso dice identificar el entorno, sus componentes y sus relaciones. Seleccionar los participantes. Esto es muy importante en esta etapa de trabajo de campo para seleccionar los participantes. Ustedes cuando lean el documento que les he proporcionado, hay una cápita que dice las técnicas de selección de participantes. Existen diferentes técnicas. Se puede hacer a través de reuniones consensuales, se puede hacer
hacer con 2 grupos, porque sabemos que la comunidad, en unas comunidades alejadas especialmente, hay personas que no saben leer y escribir. Entonces no se los puede aislar, porque ellos tienen un conocimiento a veces muy bueno, muy ancestral, muy práctico de la vivencia de su comunidad sobre el problema que queremos investigar. Entonces se hace una selección manejando diferentes criterios. Hay técnicas y hay recomendaciones. Una, por ejemplo, es de que no deben ser parte de las participantes, o sea, del grupo de objeto, o sea, de los que van a participar, por ejemplo, lo que son las autoridades, porque las autoridades siempre van a tender a querer sacar una partida a su beneficio. No todos, pero es un riesgo que se puede correr. Y además, estas autoridades a veces están un tiempo y los cambian. Entonces recomienda no tomar en cuenta. Los profesores sabemos que en el área rural están un tiempo mientras dure el año lectivo, después termina el año lectivo y se van. Entonces están, por decir, unos 9 meses, 3 meses se van, y además a veces algunos van y vienen. Entonces no son elementos, no conocen a profundidad lo que está viviendo esa comunidad en su patología o en esa enfermedad que estamos investigando. También a la parte médica, a la parte de salud, también hay que manejarlo con calma, porque también sabemos que es un personal que se va modificando, va cambiando en el proceso. Pero es importante involucrarlos en investigación. No pueden ser como participantes, pero más que como participantes, ellos son responsables de ejecutar diferentes tipos de planes y programas que tiene el sistema de salud para que se beneficie de una forma más directa, de una forma más concreta de los beneficios que le puede brindar el tener una buena salud, y esto se encarga el sistema de salud. Entonces, pero no entran directamente como para dar información, como ser parte de los grupos. Pueden asistir, pero su voz y voto debe estar bien controlado. Y seleccionar las estrategias de relacionamiento. Entonces, ¿cómo me voy a relacionar con la comunidad? ¿Cómo voy a hacer? Tendré que tener reuniones, tendré que quedarme en la comunidad, a participar en sus ferias comerciales, participar en sus fiestas religiosas, o sea, ser parte de la comunidad. Esa es una estrategia de relacionamiento, para que vea que la comunidad, que la información que se quiere obtener no es en beneficio de ellos, de los investigadores, sino va a ser en beneficio de la comunidad y de todos los habitantes, porque lo que se pretende es mejorar su situación en salud, especialmente en esa patología que estamos entrando a investigar. Ese es el trabajo de campo, el acceso de campo. ¿Cómo vamos a recolectar la información, la recolección de datos? También en la etapa de trabajo de campo. Hay que seleccionar bien los informantes. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. ¿Quiénes nos van a dar información? A veces los abuelitos, las abuelitas tienen unos criterios muy interesantes sobre la patología que estamos investigando. Entonces pueden ser informantes, no serán unos informantes muy letrados, pero sí tienen los conocimientos ancestrales, porque ellos han vivido toda su vida este problema que estamos queriendo investigar. Hay que seleccionar bien los informantes. Algo que para la recolección de los datos, contar con material. Hay que contar con material, equipo adecuado para la observación y registro de información. O sea que tiene que tener todo un material de escritorio. Si se quiere hacer entrevistas, serán grabadoras. Si se quiere tomar filmaciones, en un equipo de filmación. Hoy en día con el celular todo esto se ha facilitado muchísimo. Entonces, pero hay que contar con este material, porque yo quiero hacer una entrevista y no tengo una grabadora, puedo charlar con la persona, pero no lo estoy registrando. Entonces, en el momento de querer sacar las conclusiones de todas estas entrevistas que tengo, no voy a poder hacerlo, o lo voy a hacer sesgado porque no tengo de dónde obtenerlo, voy a recurrir a mi memoria. Y sabemos que la memoria a veces es frágil. Entonces, tienen que munirse bien todo el material para hacer el trabajo de recolección de datos. Ahí está, dice disponer, puede ser de grabadora. A veces en nuestros medios no es muy corriente, pero en otros lugares, en otras sociedades, las comunidades tienen un diario, especialmente los sindicatos, las sociedades agrarias. Ellos tienen como un diario, que llevan como el libro de actas que se llama de sus reuniones, que sería un diario. Ahí podemos obtener buena información. Pero para llegar a eso, para que nos permitan leer este diario, hay que estar muy bien aceptado por la comunidad. Entonces, puedo disponer de grabadoras, de filmadoras, y hoy en día ya todo el mundo tiene celulares con cámaras fotográficas y también con la opción de grabar. En la recolección de los datos, ¿qué se hace? Hay que registrar las ideas que tienen los investigados,
qué cambios se han sufrido en el proceso del tiempo y qué logros han alcanzado y qué impresiones tienen sobre este problema que estamos investigando. Entonces, como ven, hay que registrar las ideas, hay que ver qué cambios se están logrando en el proceso de investigación o qué cambios ha tenido esta sociedad a través del tiempo con en los diferentes tipos de enfermedades, en el manejo de estas enfermedades, qué logros han alcanzado, porque sabemos que la comunidad tiene sus conocimientos ancestrales y tiene logros muy interesantes para mejorar su propia dinámica en salud. Y qué impresiones nos pueden dar estos grupos donde estamos recogiendo la información. Reflexionar en el curso de la acción. Entonces, estas investigaciones no se limitan a recoger el dato y ahí para de contar. O sea, tener mi grabador, lo que tengo que hacer, dice, reflexionar en el curso de la investigación. Entonces, tengo que tener un cronograma, por supuesto, que voy a tener reuniones con la comunidad y voy a reflexionar con ellos sobre el curso que está yendo la investigación. Si se está yendo por buen camino, o quizás no estamos distorsionando, entonces esta reflexión tiene que ser a través de todo el proceso de investigación. No se puede hacer un trabajo unilateral. Tomar nota de acuerdos y negociaciones. Es muy importante esto porque sabemos que las comunidades rurales tienen una dinámica de funcionamiento diferente a la dinámica de las ciudades intermedias o de las ciudades o de las zonas periféricas. Por ejemplo, ellos se levantan muy temprano para ir a trabajar entonces, y vuelven en la tarde de la chacra. La mamá se ocupa de todo el quehacer de los niños, de la alimentación, y en la noche están cansadas, no se las puede llamar a una reunión y tampoco asisten. Entonces hay que llegar a acuerdos. ¿Qué día vamos a tener la reunión? Puede ser un día sábado, puede ser un día domingo, tomar en cuenta también el calendario que tiene la comunidad de sus ferias comerciales, de sus ferias, de sus fiestas religiosas. Todo esto entra a un proceso de acuerdo y negociaciones. Eso va escrito, son acuerdos que se firman con la investigación, con todo el grupo de investigadores o con los grupos representativos de la investigación. Después, finalmente, para el trabajo de campo y en la recolección de datos, dice describir cómo se desarrollaron todo el proceso de investigación. Se pueden hacer debates, se pueden hacer discusiones, se pueden hacer lluvias de ideas y pueden ser críticas reflexivas. Entonces, todo esto tiene que estar escrito, tiene que estar en un documento que a medida que va haciendo la investigación se va elaborando. Entonces, cuando yo hago al final de la recolección de la información, tengo que describir cómo se desarrollaron diferentes tipos de actividades. He tenido debates, he tenido discusiones, he tenido un proceso de lluvias de ideas y puede haber también críticas reflexivas. Todo esto va como parte que está de lo que es el trabajo de campo, en la etapa de la fase de trabajo de campo con su etapa de recolección de datos. Formas de recolección de la información. Este cuadrito tenemos un resumen de cómo se puede ir recolectando la información y cuál es la interacción que hay entre los que dan información y los que recogen la información. Entonces, en la primera columna tenemos qué percepción e interpretación de la realidad del investigador. O sea, cómo percibe e interpreta el investigador esa realidad que está investigando el staff de investigadores. Y esto lo pueden hacer a través de la observación, lo pueden hacer revisando listas de control, pueden ser observaciones no estructuradas. Por ejemplo, las observaciones no estructuradas son aquellas que se hacen de una forma empírica. Yo puedo ir a ver, por ejemplo, puedo ir a una feria comercial y quiero ver cómo es el mecanismo de negociación que tienen ellos en el aprovisionamiento de alimentos y también cómo ellos venden sus productos, qué hacen, cómo son las técnicas, ya se utilizan el trueque, que ya ha pasado la historia, pero hay todavía lugares donde se hace, que manejan, por ejemplo, lo que es la parte económica, etc. Son observaciones no estructuradas, porque el investigador va y solamente se limita a ver, y por suerte puede filmar y tomar fotografías. Puedes revisar documentos para tener una percepción de la realidad bien clara de la sociedad donde estoy investigando. Pueden haber los diarios, realmente diarios. Entendemos nosotros más los diarios que una persona escribe todas sus experiencias en el día o de la semana, pero esto no tiene la comunidad, pero ellos tienen sus libros de actas que manejan muy bien los sindicatos y eso puede ser muy importante para que pueda haber una buena percepción de la realidad por parte del investigador. O puedo revisar fotos, o puedo revisar videos y otros elementos más. ¿Qué perspectiva de los investigadores, de los participantes, o sea, de los investigados o de los objetos en relación a la investigación?
Entonces, ¿qué perspectiva? Entonces, acá tenemos que hacer entrevistas no estructuradas. Entonces, para esto que se puede hacer una entrevista con estos grupos de participantes, con entrevistas no estructuradas, o sea, son entrevistas no formales, son charlas de café, charlas en la noche, charlas incluso cuando se están en una feria o están en una reunión social. Entonces, hacen entrevistas, no son estructuradas, pero sí el investigador va tomando un poco el cuerpo sobre lo que quiere saber. Y también los participantes, queremos saber, los participantes a través de ellos qué piensan. También se puede recurrir a documentos o a los diarios o a los documentos que tienen los investigados. Entonces, ¿qué es lo que piensan a través, pues dice, perspectivas de los participantes en relación a la investigación? ¿Qué piensan los investigados a través de la investigación? Y para esto, como estrategias, la entrevistas no estructuradas, edición de documentos y de diarios. En esta columna dice, respuesta de los participantes ante la perspectiva del investigador. Entonces, ¿qué respuesta nos dan los participantes frente a la perspectiva del investigador, a esto? ¿Y cómo se tienen estas respuestas? Entonces, también son entrevistas no estructuradas. Aquí la comunidad es la que hace pregunta, hace toda una serie de análisis, hace cuestionamientos y también dice revisión de documentos que tienen los investigados, y también los investigadores tienen a veces sus libros de diarios, sus libros de informes, que todo esto es la respuesta de los participantes ante la perspectiva. Si todo esto camina bien, todo esto no hay problemas, entonces la respuesta va a ser muy buena por parte de los investigados con relación a los investigadores. Y finalmente, ¿qué perspectiva que el investigador tiene de los participantes de sí mismos? Perspectiva que el investigador y los participantes tienen de sí mismos. O sea, este es un trabajo ya por separado, o sea, es un autoanálisis tanto de los investigadores como de los investigados. Entonces, este es un autoanálisis. Aquí pues se dice cuestionamientos autoaplicables, son cuestionamientos o cuestionarios autoaplicables, o sea, que los participantes se elaboran, ellos elaboran unas preguntas, pues se dice cuestionamientos autoaplicables. O también tenemos las técnicas de grupos, se reúnen los grupos y hacen un análisis de la situación de la investigación, cómo está yendo la investigación, qué les parece, etc. Entonces, ¿qué perspectivas? Esto es el trabajo interno. Y también es un trabajo interno, si vale el término, de los investigadores. Tienen que hacer también cuestionamientos autoaplicables, trabajos de grupo o técnicas de grupo. Entonces, estas son las formas de recolección de la información desde el punto de vista de la perspectiva del investigador y de los investigados. Fase analítica. Tenemos la fase ya de análisis de la información, ya tenemos la cuarta fase, la fase analítica. En esto tenemos la sistematización de la información. Tanto que hablamos de ordenamiento y sistematización de la información, en la fase analítica. Aquí tenemos, en esta fase analítica, una vez que hemos recogido, tenemos la información, ya sea en grabadora, ya tenemos en filmadora, o tenemos cuestionarios, tenemos muchísima información, entonces hay que sistematizar, hay que ordenar los datos, porque si uno no ordena los datos, puede tener un análisis muy distorsionado, sesgado de lo que es la realidad donde estamos investigando. Entonces, la sistematización de la información, la sistematización de los datos recolectados, primero. Segundo, análisis de lo que se tenía y de lo que se está logrando. Esto es importante, en la fase analítica ya. Teníamos un análisis de lo que era la comunidad y lo que se está logrando, lo que se logró, lo que se está logrando, precisamente uno de los logros importantes es que ha habido participación, y esto es muy importante en un trabajo de investigación de este tipo, cualitativa. Entonces, análisis de lo que se tenía, cómo era en su inicio la comunidad en el proceso de investigación, y después de 6 meses o al final de la investigación, que a veces dura un año o más, decir qué se está logrando, qué se ha logrado con todo este proceso de investigación. Después viene la reflexión sobre lo realizado, aciertos y desaciertos. Entonces, una vez que se hace el análisis de lo que era, del pasado y del presente, hay que hacer una reflexión sobre lo que se realizó, qué aciertos hemos tenido y qué desaciertos, porque también nos podemos equivocar en este proceso. Entonces, la fase reflexiva en la fase analítica es muy importante, porque hay que hacer una reflexión sobre lo que hemos hecho, sobre todo el trabajo que se ha realizado, pero esta reflexión no la hace solamente los investigadores, sino lo hace en conjunto, por eso se llama fase analítica, otros llaman fase analítica social. Entonces, es una reflexión sobre lo que se ha realizado, qué aciertos han habido y también qué problemas, qué desaciertos se han obtenido o se han tenido.
Aquí en la fase analítica ya hemos visto la percepción y las expectativas de los participantes, qué es lo que quieren los participantes, cómo perciben ellos este proceso de investigación. Si ellos perciben que con este proceso de investigación pueden mejorar su situación, van a mejorar la situación de los niños, van a mejorar la situación de las madres, van a mejorar la situación de los adultos mayores, etc. Entonces, esa percepción hay que obtenerla en esta fase analítica, hay que exprimirla, hay que conceptualizarla muy bien. ¿Y qué expectativas de los participantes? En su inicio, esto se hace en su inicio, se les pregunta qué pensarían de este trabajo en la fase media de la investigación, si ver si esta expectativa se está modificando o no se cambia, o al final, si a ver que la expectativa que tenían de la investigación ha sido buena por parte de los participantes. Y finalmente, hay que hacer un análisis de la información en la fase de análisis de las actividades, de las técnicas y los resultados obtenidos. Entonces, en la fase analítica, la sistematización de la información, tenemos todos estos elementos. Y al final, análisis de actividades, de las técnicas y resultados obtenidos en el proceso de la investigación. Es muy importante esta fase analítica, prácticamente es la parte medular de la investigación. Pero para llegar a esta fase analítica, hay que hacer todo en conjunto, llevando a cabo con todos los problemas que pueden haber con la sociedad, con la comunidad. Una sistematización de los datos, ordeno bien mis datos, hago un análisis de lo que estoy logrando, hace una reflexión sobre lo que se realizó, qué aciertos tuvieron y qué desaciertos, qué errores, qué fracasos, qué problemas hubieron. Eso va en la fase analítica. Hay que ver qué percepción, cómo perciben ellos y qué expectativas tienen los participantes de este proceso de investigación. Y finalmente, hay que hacer un análisis de actividades, técnicas y resultados. Y finalmente, tenemos todavía la fase analítica, la tercera fase, la fase analítica, análisis de la información. Tenemos identificación y análisis de las categorías de los datos. Entonces, hay que identificar, hay que analizar las categorías de los datos. Entonces, tenemos diferentes tipos de información. Una información que hemos obtenido de las madres, una información que hemos tenido, si por ejemplo estamos haciendo de planificación familiar, qué identificación, qué categorías, qué percepción tienen, por ejemplo, en la fase analítica puede salir de los maridos que tienen sobre este entorno, sobre esta planificación familiar. Entonces, identificación y análisis de las categorías de datos. Análisis de la manera en que los participantes estructuran y clasifican información. Miren, análisis de la manera en que los participantes estructuran, ordenan y clasifican la información. Miren qué importante esto aquí. Esta es una fase analítica muy importante esto, porque aquí el análisis no solamente lo están haciendo los investigadores, sino también lo hacen los participantes. Y los participantes generalmente son los investigados. O sea, análisis de la manera en que los participantes ordenan la información y cómo la clasifican esta información. Análisis de los atributos y símbolos culturales. En una sociedad, sabemos, en las áreas en donde se hace investigaciones en el área rural, tienen diferentes de conceptualizar. Ellos tienen símbolos culturales, diferentes tipos de símbolos que se manejan. Estos símbolos pueden ser muy importantes porque a veces tienen mucha correlación con lo que es el manejo de las diferentes patologías. Por ejemplo, tenemos símbolos en atributos, por ejemplo, en el manejo de la diarrea, hay niños que tienen diarrea y dicen, no, los niños se tienen diarrea por susto, dice. Entonces, estas cosas hay que respetar, son símbolos culturales, que si una vez dice, no, pero ¿cómo va a tener diarrea de un susto? Pero sabemos, y es una forma muy corriente, incluso en la parte urbana, yo escucho a veces en el consultorio, dice, sí, mi guaguita ha tenido un susto porque está con diarrea. Pero que ellos entienden por susto, que se ha caído de la cama, que el perro le ha ladrado, entonces para mí sería un caso de temor o algo de un sobresalto. Pero esos son símbolos culturales que hay que tomar muy en cuenta en este proceso de investigación. No se los puede desechar, porque cuando uno desecha estas costumbres, usos y costumbres, se está colocando fuera lo que es el conocimiento ancestral que tiene la sociedad sobre un problema determinado. Análisis de los términos populares. Esto también entra en la fase analítica. Ellos manejan términos muy populares, muy corrientes. Por ejemplo, tenemos análisis de términos populares. Ellos tienen términos muy corrientes para manejar los nombres de las patologías. Tienen términos muy propios que manejan ellos, ¿no?
que son propios de la comunidad, son términos populares. Estos términos hay que manejarlos, también entran en la fase analítica, porque son algo que es propio de la comunidad, y no queremos cambiar esto, pero sí tenemos que conocer que estos términos populares a veces tienen mucho conocimiento, mucho valor ancestral. Y finalmente, análisis de temas asociados mostrando sus diferencias y similitudes. Entonces, también hay que hacer análisis de temas asociados, mostrando su similitud y su diferencia. Por ejemplo, como el caso inicial que hemos visto de la diarrea, un tema asociado sería que la diarrea se presenta desde el principio que tiene la diarrea, la evacuación de los niños en la familia, en la casa. Y vamos a mostrar qué similitudes y qué diferencias hay con esta diarrea que es banal, con la diarrea que puede ser complicada ya. Entonces hay que hacer análisis de temas asociados, mostrando similitudes y diferencias. Esta es en la fase analítica. Y finalmente tenemos la triangulación. Una vez que hemos terminado todo esto, la fase analítica, ya tenemos el informe final, lo vamos a ver cuando toquemos el informe final de la investigación. La triangulación, este es un elemento muy nuevo en la investigación cualitativa, ¿no? Se llama triangulación. Existen 2, 3, 4 triangulaciones, o 5 triangulaciones, diferentes triangulaciones. Triangulación de los datos, o sea, de los datos obtenidos. ¿Cómo se triangulan estos datos? Dice, se recogen los datos de diversas fuentes, en distintos momentos, en distintas partes y en distintos sujetos o grupos, para contrastar los resultados. Entonces, esto se llama triangulación de los datos. Se recogen datos de diversas fuentes, de distintos momentos, de distintas partes y distintos sujetos o grupos, para contrastar los resultados. Esto se llama triangulación de los datos. Triangulación de investigadores. Se utiliza distintos observadores para comprobar que todos ellos registran lo mismo para contrastar con sus resultados sobre el mismo tema. O sea, para hacer la triangulación en los investigadores o de los investigadores se utiliza distintos observadores, son personas externas, también expertas en el manejo de este tipo de investigación, y ellos comprueban si los investigadores están registrando los mismos datos, o sea, tienen la misma forma de recoger la información. ¿Para qué? Para contrastar sus resultados sobre el mismo tema. Porque si no hay a veces esta triangulación resulta que unos investigadores manejan otro tipo de registros. Entonces, cuando se quiere contrastar los resultados, es difícil. Entonces, para que no ocurra ese fenómeno, se hace la triangulación. Una persona externa revisa todos los procedimientos, todos los registros y los contrasta con los resultados sobre el mismo tema que se está obteniendo. La triangulación teórica. Entonces, trabaja sobre teorías alternativas, incluso con contrapropuestas, más que sobre un único punto de vista. Entonces, la triangulación teórica, aquí se revisa toda la literatura que existe sobre el tema de investigación, porque dice, trabaja sobre teorías alternativas, incluso teorías contrapuestas, más que sobre un único punto de vista. Entonces, en esta triangulación teórica, aquí, en los investigadores, más que los investigadores, tienen que tener muy buen conocimiento del tema, como estamos indicando desde el principio, porque trabajan sobre teorías que existen, qué alternativas hay en estos marcos teóricos, hay contrapropuestas sobre procedimientos, y también más que sobre un punto de vista único. Entonces tiene que revisar bastante información para tener un buen marco teórico. A eso se llama triangulación teórica. Triangulación de la metodología. Aquí, en esta triangulación se aplican distintos métodos y se contrastan los resultados para analizar las coincidencias y las divergencias. Entonces, la triangulación de la metodología. Se aplican distintos métodos para obtener especialmente la información. Se contrastan los resultados para analizar las coincidencias y las divergencias. Entonces, podemos ver una forma de recolección de información sería una encuesta o también una entrevista. Entonces, estos dos se triangulan, se llama el procedimiento. Entonces, se aplican dos métodos diferentes y se los contrasta para ver los resultados si hay coincidencias o hay divergencias. Y finalmente tenemos la triangulación múltiple que combinan varios tipos de triangulaciones. O sea, podemos trabajar con los datos, observadores, teorías y metodologías. Esta es la más compleja, esta triangulación múltiple que combina varios tipos. Pueden trabajar triangulación de datos con triangulación teórica, triangulación de investigaciones con triangulación de metodología, o las 4 triangulaciones. Por eso dice triangulación múltiple. Es muy bonito, muy interesante, pero muy complicado. Credibilidad de las investigaciones cualitativas.
Entonces, credibilidad de las investigaciones cualitativas. ¿Cómo establecer confianza en la verdad de los descubrimientos? Entonces, para dar una credibilidad de las investigaciones cualitativas, se hacen diferentes preguntas. ¿Cómo establecer confianza en la verdad de los descubrimientos? A eso se llama valor de la verdad. Luego tenemos otra pregunta. ¿Cómo determinar el grado en que pueden aplicarse los resultados a otros contextos? O sea, la generalización. Otra pregunta. ¿Cómo determinar si los resultados se repetirán en casos de aplicar la investigación? La confiabilidad. Y finalmente, el otro es cómo establecer que los resultados no estén influidos por el investigador, porque estos pueden tener motivaciones, intereses, inclinaciones, sentimientos. Esto se llama la neutralidad. Entonces, esta es la credibilidad que para tener credibilidad en la investigación cualitativa hay que plantearse estas 4 preguntas. Primero, ¿cómo establecer confianza en la verdad de los descubrimientos? A esto se llama valor de la verdad. ¿Cómo determinar el grado en que puede aplicarse los resultados en otros contextos? Eso se llama la generalización. ¿Cómo determinar si los resultados se repetirían en caso de replicar la investigación? Entonces, es la confiabilidad. Y finalmente, ¿cómo establecer que los resultados no estén influidos por el investigador? Esta sería la neutralidad. Entonces, en la credibilidad de las investigaciones tenemos el valor de la verdad, la generalización, la confiabilidad y la neutralidad. Son 4 elementos importantes, 4 preguntas que se debe hacer, que hacen los investigadores cuando están haciendo el proceso de investigación. ¿Cuán confiable es la verdad que están descubriendo? Valor de la verdad. Determina, dice acá, si los datos obtenidos se los puede generalizar a todo el grupo social. Entonces, la generalización. Si los resultados se repetirían, si esta metodología lo aplico en otra investigación, la confiabilidad. Y al final, cómo establecer si los resultados no estén influidos por el investigador. Esto se llama la neutralidad. Finalmente, tenemos los consejos al investigador. Primero, eliminar prejuicios y preconceptos. El investigador no tiene que tener prejuicios ni preconceptos. Permanecer de forma prolongada en el contexto o escenario en el que se desarrolla la investigación. Convivir con los protagonistas del proceso, de modo que entiendan lo que está pasando. Definir su rol en el proceso. Actuar como investigador participante o investigador participante. Y finalmente, ponerse en el lugar de las personas cuyas ideas, métodos y herramientas de trabajo trate de comprender. Entonces, estos son los consejos que se dan a los investigadores. Primero, que debe despojarse de prejuicios y preconceptos. Permanecer en forma prolongada el tiempo necesario para hacer el trabajo de investigación. Dice, en el contexto, o sea, en el medio, o sea, un contexto o escenario en que se va a desarrollar la investigación. Convivir con los protagonistas del proceso, de modo que entiendan lo que está pasando. Definir su rol en el proceso. O sea, tiene que definir, ¿va a actuar como investigador solamente? ¿Va a actuar como participante o va a actuar como investigador participante? Tiene que estar bien definido su rol. Ponerse en el lugar de las personas, o sea, cuyas ideas, métodos y herramientas de trabajo trate de comprender. Otro dice que hay que ponerse en los zapatos de los investigadores, de los investigados, para entender sus ideas, sus métodos, las herramientas de trabajo que trate de comprender. Estos son los consejos que se da para llevar a cabo adelante una investigación cualitativa. Y finalmente ya tenemos la evaluación del proyecto cualitativo. Entonces, yo tengo que ir evaluando a medida que voy haciendo mi investigación, voy haciendo una evaluación. Primero, me voy a preguntar como grupo y como grupo también con la comunidad, ¿se ha seleccionado un problema y temas relevantes? Esto es importante porque a veces podemos querer investigar que no son temas muy importantes, no son temas relevantes. Entonces, hay que tener cuidado. Y esto se hace en conjunto con los investigados. ¿Se ha seleccionado un problema y un tema relevante? Se pregunta. ¿Cómo se definieron los objetivos? Otra pregunta. ¿Cómo se desarrolló el proceso de planificación con la comunidad? Otra pregunta. ¿Participaron activamente los miembros claves de la comunidad? ¿Se ha analizado la realidad a la que integra el investigador? Y finalmente, ¿se determinaron las situaciones, roles, funciones, tareas y niveles de intervención de los investigadores? Entonces, cuando yo tengo mi trabajo de investigación, cuando estoy haciendo el proceso de investigación, esto no solamente evalúo al final, sino hago una evaluación a la mitad, en corte y al final. Entonces, cuando estoy en la mitad de la investigación, hago un alto en la investigación y me pregunto si el tema es el tema importante, relevante.
y cómo he definido mi objetivo, cuál es el procedimiento, cuáles son para definir los objetivos de la investigación. Cómo se desarrolló el proceso de planificación con la comunidad. Tengo que hacer una autocrítica acá. ¿Participaron activamente los miembros claves de la comunidad? Hay que preguntarse, ¿se ha analizado la realidad a la que integra el investigador? Y finalmente se determinaron las situaciones, roles, funciones, tareas y niveles de intervención de los investigadores. Entonces, con estas preguntas, yo voy monitoreando el proceso de investigación. Muy bien, ahí termina el tema número 10, creo que es. Y estas son vistas de los diferentes animales, aves que distraen un poco la vista. Muy bien. Mi pregunta, ¿se entendió? Hola. Hola, hola, hola. Se entendió. Se entendió, doctor. Muy bien. Descartar entonces. Hemos terminado el tema número 10. Ahora, como proceso metodológico, me va a anunciar que la clase terminó, porque ustedes saben que tiene su tiempo, y voy a volver a entrar, voy a salir de toda la clase, y voy a volver a entrar en 10 minutos para que veamos y revisemos un poco su trabajo, sus protocolos que han subido ustedes. ¿Está bien? Entonces ustedes también, si quieren, pueden ir abandonando, porque no hay forma de registrarse, no hay registro de asistencia. Eso todavía está en trabajo por parte de los ejecutivos de la facultad. Muy bien. Entonces, hemos terminado esta parte y después vamos a volver a esta otra parte. Pueden ir saliendo poco a poco, descansen un rato hasta las 7:10, máximo 7:15. Y ahí está, ya me anunció que tengo que salir.